Hola a todos, hace poco he pasado de un monitor 1080p 60 Hz a uno 2K 144 Hz y quería dar mi opinión sobre qué se nota más, si el aumento de resolución o el aumento de hercios. Así que para apreciar mejor todas las diferencias me he puesto a jugar una tarde a Battlefield 1 y jugaba una partida en un monitor y otra partida en otro monitor. Supongo que todos lo sabréis, pero la resolución no es más que los píxeles que tiene la pantalla y los hercios las imágenes por segundo que puede mostrar. Es decir, un monitor 60 hercios puede mostrar 60 imágenes por segundo. Aunque el juego te vaya a 300 FPS, tu pantalla solo va a mostrar 60 imágenes por segundo. Uno 144 hercios sería capaz de mostrar 144 imágenes por segundo. Voy a empezar hablando por el cambio de resolución. He pasado de 1080p a 2K. Bueno, todo el mundo le llama 2K, pero en realidad es 1,78K, los 1440p. Yo tenía bastante hype por las altas resoluciones. De hecho, mi idea inicial era comprar un monitor 4K 60 Hz, pero tengo que decir que todo ese hype se me ha ido al probar este monitor 2K. Prácticamente he duplicado la resolución y los cambios no son demasiado grandes. Sí que es verdad que los juegos se ven un poco más nítidos, sobre todo los bordes de los objetos, y la resolución hace como una especie de anti-aliasing natural, pero yo, como tengo una GTX 1080 y a 1080p va sobradísima, usaba el DSR de Nvidia en todos los juegos, ponía el juego a renderizarse a 1600p, una cosa así, y luego esa imagen se reduce para llevarla al monitor. No estás jugando a más resolución, sigues jugando a 1080p, pero consigues un anti-aliasing potentísimo. Eliminas todos los dientes de sierra haciendo eso y consigues un montón de nitidez. Entonces yo estaba acostumbrado a jugar sin dientes de sierra y el salto a 2K no ha sido demasiado grande. De hecho, yo diría que como jugaba antes a Battlefield 1, a 1080p pero con DSR renderizando a 1600p si no me equivoco, se veía más nítido que ahora que estoy jugando a 2K con el anti-aliasing TAA, que es el que mejor funciona, es que tiene Battlefield 1, pero es un anti-aliasing de voz procesado que es bastante cutrillo. Por lo tanto, el cambio de resolución no lo he notado mucho. También he estado jugando otros juegos y realmente en ninguno he notado una diferencia clara. Supongo que si pasas de 1080p a 4K, que en vez de duplicar la resolución la cuadriplicas, quizás sí se note algo más, pero creo que han metido mucho marketing con el tema de las resoluciones y el salto a 2K o 4K no es tan grande como nos quieren hacer creer. Y bueno, ahora viene el tema de los 144 Hz. Yo realmente cuando compré el monitor dudaba sobre si notaría los 144 Hz o no. Pensaba que los juegos a 60 FPS ya se veían suficientemente bien, que no hacía falta más y que jugando más pues que realmente apenas lo notaría. Pero cuando llegó el monitor dije, a ver, ¿qué juego pruebo primero? Y dije, voy a abrir GTA V mismamente. En cuanto cargué el juego, moví el personaje hacia adelante y nada más moverlo hacia adelante dije, ostras, el movimiento del personaje lo veo diferente, es como más fluido. Y realmente los 144 Hz se notan un montón. De hecho, se notan incluso en Windows. Mueves una página web hacia arriba y hacia abajo y va más fluido. Mueves el icono del ratón y también ves que va mejor. Me han sorprendido mucho los 144 Hz. Donde más lo he notado ha sido con los aviones en Battlefield 1. Me encanta jugar con los aviones en Battlefield. Y en Battlefield 1 cuando mueves el avión, como que el escenario se difumina un poco al estar girando. En cambio con este nuevo monitor, yendo a 100 y algo FPS, es súper nítido. Giras el avión y sigues viendo todo el mapa perfectamente, no se emborrona ni nada. Una de las cosas que tenía miedo también era del tearing. Jugando a 2K, llegar a 144 Hz es dificilísimo. Pide muchísima potencia y no hay gráfica hoy en día que te dé eso. Por lo tanto, normalmente juegas a 90 FPS, 100 FPS, una cosa así. Por lo tanto, no puedes activar ni el VSync, ni FastSync ni nada de eso. Lo único que puedes usar es G-Sync o FreeSync, pero yo no tengo la posibilidad de usar ninguno de los dos. Mi monitor es FreeSync, pero mi gráfica es Nvidia, así que no lo puedo usar. Pero comprando un monitor G-Sync para usarlo con mi gráfica me salía carísimo. Un 2K 144 Hz G-Sync cuesta como 600 euros y este monitor en oferta me salió por 199 euros. A 60 Hz el tearing se nota muchísimo. Tú te pones a jugar sin V-Sync y ves como los cortes de la imagen van de arriba hacia abajo. Puedes ver perfectamente cómo van bajando y es algo que a mí me molesta muchísimo. Pero en un monitor 144 Hz resulta que apenas se nota. Cuando vas a 100 FPS el tearing es inapreciable. Existe, pero a no ser que te pongas a fijarte muchísimo no lo vas a ver. Si usas FreeSync o G-Sync ya lo eliminas por completo, pero aunque no los uses también se ve muy bien. Luego está el tema de cuántos FPS puedes ver. La diferencia entre 60 y 90 a 100 FPS se nota mucho. Si te ponen dos monitores 144 Hz y en uno se mueve el juego a 60 FPS y en otro a 90, lo vas a notar, vas a ver que uno va más fluido que otro. Ahora bien, ya de 100 FPS a 144 ahí ya es más difícil. Realmente yo no sé si sería capaz de, si me ponen dos monitores, saber cuál es cuál, pero sí que cuando un juego te va a 90 100 FPS se nota mucho, se nota que va mucho más fluido. La diferencia no es tan grande como de 30 a 60 FPS, pero casi. Y otra de las ventajas que tienen los 144 Hz es que al eliminar ese desenfoque que se produce al mover la cámara, te cansa menos a la vista. Tú cuando juegas a 60 Hz y por ejemplo los aviones de Battlefield 1 estás girando en el aire, como todo el escenario se vuelve como un
un poco borroso, estás forzando la vista para intentar ver bien. En cambio, en un monitor 144 Hz, si estás jugando a 100 FPS o así, el movimiento ese es muy nítido, el mapa apenas se distorsiona cuando mueves la imagen, por lo tanto no fuerzas la vista y se cansa menos, y de hecho se nota. Es algo que sobre todo notas cuando vuelves hacia atrás, cuando te has pasado un par de semanas jugando a 100 FPS y luego vuelves al monitor viejo y te pones a jugar a 60 Hz, realmente dices, hostia, me estoy cansando de jugar así. Y ese es uno de los problemas que tienen los 144 Hz, y es que no hay vuelta atrás. Una vez te has comprado un monitor 144 Hz, olvídate de volver a comprar unos 60 Hz, porque ya te va a parecer que va lagueado y que va mal. Es como cuando estás acostumbrado a 60 FPS, vas un día a casa de un amigo, te saca la Play y el juego va a 30 FPS, empiezas a jugar y te sientes raro, incómodo, no juegas bien. Pues pasa exactamente lo mismo. Yo de hecho en las partidas que jugaba Battlefield 1, que iba cambiando de monitor, todas las partidas que he jugado en el monitor 144 Hz han sido mejores que las que he jugado en el monitor de 60 Hz, simplemente porque me sentía más cómodo jugando. Así que en mi caso la respuesta a la pregunta sobre si es mejor la resolución o los hercios es clarísima, los hercios. Si ahora me dicen tienes la opción de quedarte con unas dos cosas, es decir, un monitor 1080p 144 Hz, decidiría sin duda el monitor 1080p 144 Hz. De hecho, incluso aunque me dijeran un monitor 4K 60 Hz, creo que me quedaría con los 144 Hz. Y eso que en mi caso estoy jugando sin ningún tipo de sincronización vertical. Si usase G-Sync o FreeSync ya sería tremendo, se vería súper bien. De hecho, si a tope de gama Vega 10 de AMD supera la GTX 1080, seguramente cambiaré de gráfica para usar FreeSync. Y bueno, esta es mi opinión. Yo juego un montón a shooters, juego Battlefield, Overwatch, juegos así que son muy rápidos, muy de mover mucho la cámara, mucho movimiento. Entonces en mi caso los 144 Hz se notan muchísimo. Si vosotros sois más de juegos por ejemplo en tercera persona o juegos con cámara fija donde no vas a notar nada de los hercios, pues en ese caso la cosa cambiará, entonces notaréis más la resolución. Pero vamos, en general yo a todo el mundo le recomendaría irse a un monitor 144 Hz antes que a uno de una resolución superior. Eso sí, estos monitores que están saliendo ahora de 165 Hz hasta 240 Hz creo que ya es excesivo, porque a partir de 110 FPS más o menos realmente la diferencia apenas se nota. Entonces pagar más por uno de 165 Hz en vez de uno de 144 Hz no lo veo. El de 240 Hz tendría que probarlo para ver si se nota la diferencia. Al ser un salto tan grande seguramente sí se nota algo más, pero no creo que sea una diferencia demasiado importante. Eso sí, antes de pasarte a un monitor de más resolución o de más hercios hay que tener el hardware para moverlo. Es decir, de nada te sirve comprarte un monitor 144 Hz y luego tu gráfica da 65 FPS, no lo vas a aprovechar. Y realmente 144 Hz pide muchísimo al hardware. Tened en cuenta que el aumento de FPS tiene un consumo lineal, es decir, para pasar de 60 FPS a 120 FPS necesitas exactamente el doble de potencia. Además aquí entra mucho en juego el cuello de botella del procesador, porque aunque tu gráfica fuera capaz de darte 144 Hz, hay que tener en cuenta que el procesador tiene que hacer 144 llamadas de dibujado por segundo también. Y por ejemplo en Battlefield 1, que en el online el juego chupa muchísimo procesador, yo he notado cierto cuello de botella. Tengo un i7 3770K, lo tengo ceado a 4,4 GHz y en muchos casos la 1080 no llega a trabajar al 100%, se queda al 90 y poco. En el caso de GTA V el cuello de botella es mucho más grande, por lo tanto no hay que tener solo una gráfica potente, también hay que tener un procesador a la altura. Y si mi i7 con overclock a 4,4 GHz ya me está creando cuello de botella, imaginaos qué procesador tenéis que tener para jugar bien a 144 Hz. Con esto quiere decir que jugar a 144 Hz es caro, necesitas un monitor caro y además necesitas un hardware muy potente. Si encima añades ya la resolución 2K y pretendes jugar a ultra, pues necesitas mínimo una GTX 1070, aunque a 1080p creo que ya hay muchas gráficas hoy en día que pueden darte ciento y pico FPS. En el caso de la resolución va a pasar lo mismo, 2K 60 FPS en alto ultra te lo van a dar ya muchas gráficas, pero si quieres irte a 4K necesitas una gráfica muy potente, aunque aquí tienes la ventaja de que le estás metiendo mucha carga a la gráfica al aumentar la resolución, pero la del procesador la mantienes, por lo tanto los cuellos de botella se van a ver reducidos. Y bueno, esta es mi opinión sobre los hercios y la resolución. Como siempre quería hacer un vídeo de 5 minutos, pero veo que me he liado y ya voy por 10 minutos, así que no me entretengo más y hasta el siguiente vídeo.